La reacción termidoriana y el directorio fueron momentos clave en la historia de la Revolución Francesa, representando el cambio de una fase radical de la política revolucionaria a una forma de gobierno más conservadora y pragmática. Estos eventos marcaron el declive de los jacobinos radicales, el surgimiento de nuevas facciones políticas y el eventual movimiento hacia el gobierno autoritario, sentando las bases para la ascensión de Napoleón Bonaparte al poder. La reacción termidoriana, la caída de Robespierre y el fin del reino del terror. La reacción termidoriana, que comenzó en el verano de 1794, fue una reacción contra las políticas extremas y el liderazgo dictatorial de Maximilien Robespierre, la figura principal del gobierno jacobino radical. Recibió este nombre debido al mes de Thermidor en el calendario revolucionario francés, que corresponde a finales de julio en el calendario gregoriano. El periodo que precedió a la reacción termidoriana estuvo marcado por el Reino del Terror, 1793-1794, un tiempo en el que el gobierno revolucionario, bajo la influencia del Comité de Seguridad Pública, ejecutó a decenas de miles de personas consideradas enemigos de la revolución para mantener el control durante la fase más turbulenta de la revolución. Robespierre, junto con otros miembros destacados del Comité de Seguridad Pública, poseía casi poder dictatorial en Francia. Su implacable persecución de la pureza política y su visión de una república virtuosa llevaron a la ejecución tanto de realistas como de moderados revolucionarios. La ley de los sospechosos, aprobada en 1793, permitió el arresto de cualquier persona sospechosa de ser enemiga de la revolución, lo que creó una atmósfera de miedo y paranoia. La ejecución de figuras prominentes, como Georges Danton y Camille Desmoulins, marcó los elementos más extremos del terror, lo que alienó aún más a los posibles aliados y creó un descontento generalizado. Para 1794, el poder de Robespierre se había vuelto cada vez más aislado, y muchos miembros de la Convención Convencional comenzaron a temer por su propia seguridad. La insistencia de Robespierre en continuar con el terror, incluso después de que Francia hubiera logrado varias victorias militares importantes, hizo que muchos diputados en la Convención creyeran que la revolución se estaba descontrolando. El punto de inflexión ocurrió el 27 de julio de 1794, 9 de Thermidor, cuando Robespierre y sus aliados fueron arrestados. Al día siguiente fueron ejecutados en la guillotina, junto con muchos de sus más cercanos colaboradores. Esto marcó el fin del reino del terror y el inicio de una nueva fase en la revolución, caracterizada por un giro hacia la moderación y la fragmentación política. La caída de Robespierre fue un giro dramático en la política revolucionaria de Francia. La violencia y el miedo que habían impregnado los años previos comenzaron a disminuir, y muchas de las políticas radicales de los jacobinos fueron revertidas. El poder del Comité de Seguridad Pública se redujo enormemente y surgió un gobierno más moderado. Las secuelas de la reacción termidoriana. Después de la caída de Robespierre, la Convención Nacional buscó restaurar el orden y la estabilidad en Francia. La eliminación de los jacobinos radicales no resultó en un regreso completo a la política prerevolucionaria, pero sí significó un giro hacia un enfoque más conservador y pragmático. El periodo posterior a la reacción termidoriana estuvo marcado por el ascenso de la facción llamada termidoriana, una coalición de antiguos girondinos, jacobinos, moderados y otros conservadores que buscaban distanciarse de la violencia del terror. La Convención Nacional derogó muchas de las leyes más duras promulgadas bajo el mandato de Robespierre, incluida la ley del máximo, que había impuesto controles de precios sobre los bienes esenciales. Este giro hacia el liberalismo económico tenía como objetivo estabilizar la economía, pero también llevó a un aumento de los precios de los alimentos y a dificultades económicas para muchas clases trabajadoras parisinas. Políticamente, la reacción termidoriana condujo a un debilitamiento de la izquierda radical y a la consolidación del poder en manos de la burguesía. Mientras la Convención intentaba restablecer el Estado de Derecho y el orden, enfrentaba desafíos constantes tanto de la izquierda radical como de las facciones realistas, cada una de las cuales trataba de imponer su propia visión del futuro de Francia. El Directorio, una nueva estructura de gobierno, tras la reacción termidoriana, la Convención Nacional tuvo que establecer un nuevo orden político. Esto dio lugar a la creación del Directorio en 1795,
un órgano ejecutivo compuesto por 5 miembros diseñado para reemplazar al Comité de Seguridad Pública. El directorio fue establecido bajo la Constitución del año 3, que buscaba equilibrar el poder del Ejecutivo con el de la legislatura. Si bien la Constitución de 1795 establecía una legislatura bicameral con el Consejo de los 500 y el Consejo de los Ancianos, el directorio estaba investido con el poder ejecutivo, convirtiéndolo en el cuerpo gobernante de Francia durante los siguientes 4 años. El directorio estaba compuesto por 5 directores, quienes eran elegidos por el Consejo de los Ancianos de una lista de candidatos nominados por el Consejo de los 500. Se esperaba que los directores trabajaran colectivamente para gestionar los asuntos del Estado, aunque en la práctica el directorio se convirtió en una lucha de poder entre diferentes facciones e individuos. El órgano ejecutivo fue inicialmente visto como una solución moderada y pragmática a la inestabilidad política de la época, pero con el tiempo se asoció con la corrupción, la ineficiencia y la intriga política. Uno de los principales desafíos a los que se enfrentaba el directorio era la necesidad de estabilizar la economía francesa. Francia estaba profundamente endeudada debido a los costos de las guerras revolucionarias y la presión financiera causada por las políticas económicas de los años anteriores. El directorio trató de abordar estos problemas implementando reformas fiscales, pero estas medidas fueron a menudo ineficaces y impopulares. La continua inestabilidad económica, junto con la escasez de alimentos y la inflación creciente, contribuyó al descontento generalizado con el directorio. Además de los desafíos económicos, el directorio también enfrentaba amenazas tanto de la izquierda radical como de la derecha realista. La izquierda radical, representada por los jacobinos y otras facciones revolucionarias, trataba de reinstaurar políticas más radicales, mientras que los realistas trataban de restaurar la monarquía. En 1795, los realistas preconizaron un levantamiento en París, conocido como la Insurrección de Vendémiaire, pero fue sofocado por las tropas bajo el mando de Napoleón Bonaparte, un líder militar emergente. La intervención de Napoleón en este y otros eventos sería crucial para su ascenso al poder. El declive del directorio y el ascenso de Napoleón. A pesar de sus esfuerzos iniciales por mantener el orden, el directorio enfrentó una creciente oposición, tanto interna como externa. La inestabilidad política del periodo se vio agravada por las derrotas militares en las guerras contra las coaliciones europeas y la incapacidad del directorio para resolver los problemas financieros de Francia solo alimentó la desilusión con el régimen. Las dificultades económicas continuas y la falta de liderazgo efectivo llevaron a un creciente descontento público. El fin del directorio llegó en 1799, cuando se llevó a cabo un golpe de Estado, conocido como el 18 de Brumario, llevado a cabo por Napoleón Bonaparte y sus seguidores. Napoleón, quien había ganado fama como líder militar en las guerras revolucionarias, aprovechó el caos político para tomar el poder. El golpe resultó en el establecimiento del consulado, un nuevo gobierno en el que Napoleón concentraba el poder absoluto. La caída del directorio marcó el fin del periodo más caótico de la revolución y el inicio del gobierno de Napoleón, que eventualmente conduciría a la creación del Imperio francés. La reacción termidoriana y el directorio fueron etapas cruciales en la Revolución Francesa, marcando el declive de la fase radical revolucionaria y el surgimiento de un orden político más conservador y pragmático. La reacción termidoriana puso fin al reino del terror y señaló un giro hacia la moderación, mientras que el directorio, aunque se pensó como una forma de estabilizar Francia, estuvo marcado por la inestabilidad política, la corrupción y las dificultades económicas. Finalmente, tanto la reacción termidoriana como el directorio prepararon el terreno para la ascensión de Napoleón Bonaparte, cuyo ascenso al poder marcó el fin del experimento revolucionario y el comienzo de una nueva era en la historia de Francia.